bendiga. Te saludo con mucho cariño, esperando que te encuentres bien y sabiendo que en la presencia de Dios encontramos de su gracia, de su amor, de su bendición. Y pues hoy quiero hablar sobre un tema importante: ¿cómo es que Dios está con nosotros? Bien, pues yo quiero comentarte que desde que yo era niño aprendí a convivir con mi padre, y en esa relación que llevaba con él aprendí lo que era correcto y lo que no convenía o lo que era incorrecto. Y dentro de lo correcto, pues era en medida de que él me brindaba su tiempo, él me acompañaba, me daba los recursos para lo necesario, para mi sustento, para mi diario vivir. También me proveyó de enseñanzas valiosas, consejos que día a día en ello yo iba aprendiendo, iba madurando, iba creciendo, pero también me mostró lo que no era conveniente para mi vida, lo que no era lo correcto, lo que no me iba a ayudar, lo que me podría en un momento dado perjudicar. Y propiamente también aprendí que no todo el tiempo mi papá podía estar conmigo, tampoco me iba a dar todo lo que yo quisiera, porque simplemente, en primer lugar, pues tal vez no había los recursos, pero sobre todo no me daba lo que me perjudicaría o lo que me llegara a dañar. Y también entendí que no solo para mí estaba mi padre, sino para el resto de mis hermanos, y también de lo que mi papá necesitaba realizar constantemente en su trabajo, en sus labores. Y entonces fui creciendo a su lado, y en cada día me llenaba yo de ese entendimiento de lo que era sabio, lo que era insensato, y sabía que podía tener a mi padre conmigo, que podía contar con él. Él, al ser generoso, al ser bueno, al darme de su protección, de su cariño, al verlo a él fuerte, sabía que yo podía estar en una relación con él de apertura y de confianza. Y fui creciendo y también fui admirándolo y fui respetándolo. Y es precisamente lo que yo quiero tomar como base para compartir lo que Dios tiene para nosotros en este día. Y voy a leer lo que dice el libro de Mateo, el Evangelio, en el capítulo 1, verso 23, que menciona lo siguiente: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Qué hermoso nombre para Jesucristo, Emmanuel. Pero propiamente necesitamos nosotros no solamente aprender lo que significa el nombre, sino propiamente el vivirlo, el experimentar esa realidad. Y si tú no sabes lo que significa Emmanuel, en el original la palabra refiere a Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y para que tú y yo podamos experimentar que Dios está con nosotros, primeramente necesitamos tener la información. Y esto es a través de la palabra, de la Biblia, que refiere mucho de Él y cómo Él ha venido a hacer un encuentro con cada una de las personas que habitamos en este mundo. Eso sería el primer punto, la información. Pero después vendría el entendimiento de que realmente Dios con nosotros, ¿cómo es posible? Y esto es propiamente a través de la oración. En medida que tú elevas tus plegarias, elevas tus palabras a este Dios, y a través de la oración viene un entender que propiamente, efectivamente, Dios con nosotros. Y posteriormente viene una vivencia, y esto es en una relación ya con su espíritu, una relación íntima con Él, en donde tú puedes experimentar cada mañana, cada atardecer, en donde quiera que estés, que Dios está realmente contigo, que Dios vive a un lado tuyo. Y para vivirlo y experimentarlo, Él desea que tú tú y yo lo entendamos, y más que entenderlo, que creamos en ello, que Dios está con nosotros. Él está ahí donde tú estás, donde yo estoy, a donde quiera que vayas, ahí está este Emmanuel, este Dios con nosotros. Y quiero hablarte de algunas verdades que yo he experimentado a lo largo de mi vivir, de mi vivencia con Él, de mi caminar con Él. Y
En primer lugar, a donde quiera que yo voy, Él está. Y dice la Escritura en un pasaje bíblico, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Qué bendición es experimentar esto. Yo al salir de casa, al trasladarme a un lugar a otro, en el viajar, en estar en diferentes zonas, en diferentes actividades, en diferentes lugares, yo recuerdo esto que Dios me dice, yo estaré y yo estoy contigo, te voy a guardar a donde quiera que tú vayas. Donde quiera que vaya, sí, a donde quiera que yo vaya, independientemente sea un lugar agradable, desagradable, un lugar correcto o incorrecto, independientemente de hacia con quién vaya o dónde esté, Emmanuel, este Dios con nosotros permanece todo el tiempo, es lo que yo he experimentado. Él permanece todo el tiempo a mi lado, no se despega. Yo no podría, por ejemplo, te lo pongo con un ejemplo, yo no podría dejar mi cabeza en la casa y querer trasladarme, ni siquiera dar unos pasos, si no va mi cabeza conmigo. Lo mismo mi corazón. Mi corazón está apegado a mí. Yo no puedo olvidarlo, por así decir. Fui a tal lugar, fui a la tienda, fui al banco y olvidé mi corazón ahí. Voy a regresar por él porque lo dejé en el mostrador. Definitivamente no. Bueno, este ejemplo que yo quiero expresar en este momento es para dar una ilustración de que así como tu cabeza y tu corazón no pueden apartarse de ti, no puedes olvidarlos en ningún lado, no puedes dejarlos encargados y realizar las diferentes actividades del día que tienes programadas o planeadas, pues así nuestro Dios. Él no se desprende, Él no se olvida de ti, Él no puede ser dejado en ninguna parte. A donde quiera que vayas, a donde te desplaces, en donde estés, Él está contigo. Esta es una maravilla y Él no te dejará y te guardará a donde quiera, como dice la Escritura, a donde quiera que fueres. Esto aparece en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 15. También quiero mencionar, y estoy hablando de las verdades que yo he experimentado, sobre respuestas, sobre preguntas que yo tengo en mi corazón, en mi mente, al no conocer todo, pues como igual que tú, hay preguntas que hay que hacer. Y nuestro Dios, que siempre está con nosotros, Él tiene todas las respuestas a cada una de nuestras inquietudes o preguntas que le hagamos. Y esto también lo refiere la Escritura, cuando en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, refiere que lo siguiente: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué nos será dada? La sabiduría, las respuestas que necesitamos para la toma de nuestras decisiones. Por eso Dios está con nosotros, porque Él sabe que tenemos límites, Él sabe que no tenemos todo el conocimiento, pero en Él está todo el conocimiento. Ahora, yo debo de confesar, y lo hago en este momento abiertamente delante de ti, que muchas de las veces yo no pregunto, no le pregunto. Intento realizar mis actividades, intento tomar mis decisiones y sin consultarlo. Y creo que al igual que tú, muchas de las veces nos equivocamos. Cometemos errores, tropezamos, fracasamos, tenemos que enmendar, tenemos que corregir, simplemente porque no fuimos a Él a preguntarle. Y ¿por qué a veces no le preguntamos? Simplemente porque pensamos que Él no nos oye o que no está cerca, pero Él está tan cerca. Y si Él es un amigo y Él es sabio y Él va con nosotros a donde quiera que estamos, oye Jesús, oye Dios, esto es conveniente, esto sirve, ¿por dónde es donde tengo que ir? ¿Qué decisión es la correcta que debo de tomar? Y dice ahí en la Escritura que Él dará sin reproche. Esto quiere decir, jamás nos va a decir: ¿cuántas veces te tengo que enseñar? O ya te lo había dicho, o una vez más vienes con tus preguntas. Pues claro, venimos con esas preguntas porque Él está esperando que vayamos hacia Él. Y al estar tan cerca de nosotros, Él nos responde, Él nos da las respuestas que necesitamos.
Y Dios sabe que tengo necesidad, Dios sabe que tengo falta de conocimiento y por eso Él dice, no te voy a reprochar, te voy a dar lo que esperas, lo que deseas que te conteste, porque ciertamente es para tu bien y eso evitará muchas veces meternos en problemas. Ahora, como dice también la Escritura, basta pedir. Dice ahí, la Escritura ahí en Santiago, que acabo de mencionar, dice, pídale a Dios la sabiduría. Y la Escritura también refiere, pide y se te dará. Llama, o más bien busca y hallarás. Llama y se te abrirá. ¿Es difícil? Definitivamente no. En medida que nosotros entendamos que Emmanuel, Dios con nosotros, está ahí aún para preguntar. Y déjame decirte que no es pecado no saber, definitivamente no. Pero, y no que sea pecado, sino el error no es el no saber, el error es el no preguntar. Entonces, una vez yo recuerdo a un maestro que nos refería, esto es en el ámbito secular, en la preparatoria, dice, no hay preguntas tontas. Y perdón por la expresión, pero él decía, sino más bien tontos que no preguntan. Y estoy hablando de mí, no estoy refiriéndome a nadie más, sino más que a mi persona. Muchas veces yo me convierto en insensato, en torpe, por no preguntarle a Dios. Y si Él tiene todas las respuestas y Él quiere darme esas respuestas para tener sabiduría y que mis decisiones sean las correctas, simplemente entonces caigo en ese error de no preguntar. Otra experiencia también que quiero referirte en este día acerca de cómo es Dios con nosotros. Él siempre ha estado para proveerme en todo lo que yo necesito. Y es que todos los recursos son de Él. Todo le pertenece a Dios. Todo proviene de su mano. Y Él sabe lo que necesito. Dice la Escritura, el que no escatimó a su propio Hijo, esto es Dios, que no escatimó el darnos lo más valioso que existe, que es Jesucristo mismo, su Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que necesitamos? Si ya nos dio a su propio Hijo para ser salvos, ¿crees, y aquí es una pregunta para ti y para mí, crees que te vayan a negar aquello que necesitas? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque es lo que tenemos que meditar. Si Dios no escatimó a su Hijo, lo entregó por nosotros para salvación, y dice esto la Escritura en Romanos 8, si Él no escatimó a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas aquellas cosas que necesitamos? Entonces, nunca podremos experimentar la escasez en el sentido de lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque si pedimos y Él nos da, pues entonces Él viene a nuestro encuentro y está con nosotros y nos provee de ello. Yo he experimentado algo maravilloso y lo digo para la gloria de Dios. Muchas de las veces cuando hay una necesidad real en mi vida, hablando de la economía, ciertamente Dios utiliza un recurso frecuente, ¿no? Pero déjame decirte que a veces cuando ese recurso Dios no lo quiere utilizar, porque Él controla todo, Él ha enviado, como la Escritura también lo refiere con el profeta Elías, en donde Él le mandó cuervos que lo alimentaban. Así me ha tocado vivir muchas veces y por muchos años. Y no estoy llamando cuervos a la gente que Dios ha usado para bendición mía, sino que propiamente es como una figura. Yo dependo de Dios y regularmente hay una forma en donde Él me provee, pero a veces Dios cambia y Dios no se limita a eso y Él tiene muchos recursos, mucha gente con la cual Él quiere bendecir tu vida. Simplemente es creer que Emmanuel, Dios contigo, y esto es entender, y como lo decía hace un momento, no es solamente tener la definición de lo que significa Emmanuel, que como ya lo vimos es Dios con nosotros, sino más bien experimentarlo, vivirlo,
entenderlo, vivir en la fe de que Dios está ahí donde estás tú ahorita, aquí donde yo estoy, aquí está mi Dios y ahí está tu Dios, porque nuestro Dios es maravilloso y Él sabe de lo que tenemos necesidad y nos va a proveer y Él va a usar cualquier recurso que Él en sus manos dispone para bendición de tu vida, hablando en lo que muchas de las veces nos preocupa tanto, ¿verdad? La economía, los recursos económicos, el dinero propiamente. ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer? Ya viene este compromiso. Pues cree, Dios está contigo y sabe de qué tienes necesidad y te va a proveer de ello. Otro punto también importante que quiero mencionar es lo que Él nos da pero que conviene. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que entonces, porque Dios está conmigo me va a dar todo lo que yo quiera. Definitivamente no. Porque nuestro Dios es sabio y sabe propiamente lo que necesitamos. Y déjame decirte que habrá preguntas que tú le hagas y que seguramente no es que Dios no sepa cuál es la respuesta, sino simplemente la guarda. No nos responde. Un ejemplo sería, ¿cuándo me voy a morir? Creo que nadie, Dios le va a decir, te vas a morir dentro de 4 días o te vas a morir el 8 de febrero del 2022 o del 24. ¿Por qué? Porque hay cosas que no convienen saber o que no son lo que nos va a proveer un bienestar, una paz, una tranquilidad. Hay muchas cosas de las cuales cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, entonces vivimos en una tranquilidad. También en el libro de Romanos, en su capítulo 8, dice la Escritura, y de igual manera el Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero Él intercede con gemidos indecibles delante del Padre. Él sí sabe lo que te conviene. En este punto, en esta enseñanza, en esta escritura, lo que está refiriendo la palabra es lo siguiente. Tú y yo no sabemos qué nos conviene, pero Jesús sí sabe, Dios sí sabe, el Espíritu Santo sabe que es uno mismo y el Espíritu Santo pide por nosotros para aquellas cosas que sí nos convienen, que nos harán bien, que no nos van a perjudicar. Esto es maravilloso porque si nosotros aprendemos a descansar en nuestro Dios, de verdad viviremos en esa quietud, en esa paz, en esa confianza. Y hablando de confianza propiamente, Dios me ha demostrado que puedo confiar en Él. Él menciona que Él guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Si tú confías en Dios, si yo confío en Dios, Él viene a darnos esa paz de saber que podemos vivir en esa plenitud de confianza, porque Él es el único digno de confianza y Él nunca nos va a defraudar, nunca nos va a hacer sentir que no, que podemos vivir en turbación de espíritu, jamás. Inclusive Jesús mismo es el príncipe de paz. Y Él está con nosotros, Emmanuel. Entonces, ¿cómo puede haber turbación de espíritu o conflicto en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, cuando sabemos que hemos depositado nuestra confianza en Él, de todas aquellas cosas que Él nos ha dicho, que nos ha hablado, que nos ha prometido? Es ahí donde nosotros podemos de verdad vivir en esa quietud, en esa paz que solamente Él puede dar y, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. ¿A qué se refiere esto? Que cuando hay circunstancias adversas, cuando hay problemas, tú vives tranquilo y reposadamente. ¿Por qué? Porque sabes que esas cosas van a pasar, que esas cosas llevan un propósito, que Dios tiene control sobre todo, que Dios está contigo y por lo tanto, entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la gran bendición que tenemos de nuestro Dios, nuestro Emmanuel. Y nunca serás avergonzado si tú confías en Dios. Jamás serás defraudado porque nuestro Dios nos ofrece toda su deidad en el sentido de que Él no falla, Él no cambia. Y si Él habló y Él te dijo algo, créelo, confía y vives en esa tranquilidad. Ahora bien, hablando de esto, también debo mencionar o recordar o remontarme a lo que yo viví con mi papá. Aprendí a conocer a mi papá. Sabía lo que le agradaba. Y esto es
cuando Él veía que había un crecimiento y madurez en mi vida por estar caminando juntamente con Él, aprendiendo de Él. Pero también sabía cuando se ponía Él triste, cuando yo entristecía su corazón. Y esto era pues por no caminar en lo correcto. También aprendí de mi papá y aprendí a conocerlo cuando se dolía Él su corazón. Y esto muchas veces por mi desobediencia. ¿Por qué? Porque Él sabía que yo al desobedecer su instrucción, yo iba a padecer pérdida, iba a tener dolor. Y Él mismo se dolía. Entonces, esto que yo menciono al remontarme al cómo conocer o cómo me relacionaba y iba conociendo a mi padre, pues así es con Dios. Tú y yo necesitamos aprender a caminar con Él, convivir con Él, relacionarnos con Él. Ahora, mi padre tenía límites y aún los tiene porque gracias a Dios vive, pero Dios no. Dios no tiene límites. Él es por sobre todas las cosas y Él nunca va a fallarte. Él te va a dar lo necesario. Él te va a proteger, te va a cuidar. Él va a estar contigo en todo tiempo y de hecho lo está. Ahora, hay algunas expresiones que la Biblia refiere con respecto a Dios y hablo de expresiones propiamente de Dios, manifestaciones de Él, siendo que Dios se ha mostrado a la humanidad en forma diferente. Y ahorita voy a hablar acerca de esto un poquito, pero en esencia no hay cambio. La esencia de Dios es la misma, aun cuando se haya mostrado en diferente forma. Y quiero hablarte de tres maneras que Él se ha mostrado. Hay muchas formas, pero en particular de tres maneras. Él, recuerdo en una ocasión cuando se presenta con Moisés. En una zarza ardiendo, Moisés se acerca para ver qué era lo que estaba aconteciendo y ahí Dios llama su atención. ¿Para qué? Para decirle, yo soy el que soy, ve y libera a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y claro, Moisés se sorprende, pero quién digo que me manda? Y Dios le dice, yo soy, te envío. Y esa frase me encanta, el yo soy. Este yo soy significa el eterno, el siempre presente, el que siempre está. Ahí está una manifestación, como lo mencionaba hace un momento, de cómo Dios se ha mostrado. Ahí está el Padre mostrándose, el eterno, yo soy, el siempre presente, el que no deja de estar. Y yo en una manera curiosa hago una pregunta a veces a las personas y les digo, ¿Dios existe? Y la respuesta para muchos es sí, sí, sí existe. Y yo en broma les digo, pues Dios no existe. Y entonces se sorprenden. Pero yo cuando menciono esto es solamente para meditar un poquito más de quién es Dios. Porque nosotros sabemos que lo que existe tiene un principio, tiene un final. Y termina. Fue su tiempo de existencia. Pero con Dios, por eso digo, Dios no existe. Dios es. Él es, nunca dejará de ser, nunca ha dejado de existir. Él siempre presente, el eterno Dios, y ese eterno Dios es el que está contigo. El que no se puede mover para ningún lado, y aunque se moviera para otro lado, su esencia, su espíritu está ahí contigo. Él no dejará de existir. Él siempre será el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es una bendición, pero también una manifestación o expresión de Dios fue a través de Jesús, el Hijo. ¿Cómo? Pues lo dice Juan capítulo 1, y lo voy a leer, Juan 1:14, que dice la Escritura de la siguiente manera. Y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está una manifestación más de Dios, a través ahora de su Hijo. Nuestro Dios, qué maravilla que siendo Dios, que los cielos de los cielos no le pueden contener, que siendo eterno, que siendo santo y glorioso, se haya hecho carne. ¿Qué significa que se haya hecho carne? Simplemente que tomó la naturaleza humana
como tú y yo la conocemos o como tú y yo la vivimos, se hizo como uno de nosotros, como tú, como yo. Y en ese cuerpo frágil, mortal e insignificante, comparado, ¿verdad?, con su magnificencia, nuestro Dios, quiso estar en medio de nosotros, ya hablándolo en un aspecto físico. Y claro, dice la Escritura que habitó entre nosotros. Y esto refiere, así como Dios habitaba en el huerto y se paseaba en medio de Adán y Eva, así como también este Dios manifestó su grandeza, su gloria y su poder cuando en el desierto el pueblo de Israel se encontraba y que Él hacía su morada en medio de ellos en el tabernáculo, pues nuestro Dios ahora lo quiso hacer a través de su propio Hijo, y de la misma manera que Él mostró esa gloria, tanto en el huerto como en el desierto con el pueblo de Israel, también la vino a mostrar con nosotros. Jesús mostró su presencia. Él se acercó al necesitado en todo tiempo. Él estuvo mostrando que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y tal vez ahora te preguntes, pero bueno, Jesús ya no está. Físicamente, ciertamente ya no está. Él estuvo aproximadamente 33 años en ese cuerpo terrenal, mortal, humano, pero porque tenía un propósito: el salvar tu vida, el morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados, el derramar su sangre para limpieza nuestra. Eso es el amor de Dios para contigo. Eso es lo que Dios quiere que escuches el día de hoy, que este Jesús vino a morar en medio de un mundo perdido, caído, derrotado, en esclavitud, pero vino para habitar entre nosotros, llevar esa maldad a la cruz y resucitar al tercer día después de haber sido sepultado para darte a ti vida eterna. Pero ahora dice, bueno, ¿y ahora entonces cómo es que puedo relacionarme con Él si ya no está? Bueno, Jesús mismo nos dejó una promesa, y hay una promesa para ti y para mí el día de hoy. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¡Qué bendición! ¡Qué promesa tan hermosa! Y tal vez aquí te llevo una vez más a meditar. Tal vez tu padre te dejó. Tal vez tu padre te abandonó siendo un niño. O bien, a lo mejor viviste con él emociones, viviste experiencias, aprendiste mucho de él, pero tu padre pues ya falleció y ya no está contigo. Ahora, o a lo mejor ni siquiera lo conociste. O mejor aún, todavía lo tienes. Aprovéchalo. Pero hablando de nuestro Dios que dice, no los voy a dejar huérfanos, dice la Escritura que Él dice, yo voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador, y me encanta lo que dice después en Juan 14:16, para que esté con ustedes para siempre. ¿El consolador? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Hablamos del Padre, el Yo Soy, hablamos del Hijo, el Verbo, y estamos hablando del Espíritu, el Consolador. Y Dios te dice, voy a rogar para que Dios maravilloso, Emmanuel con nosotros, pero ahora no en lo físico, sino en lo espiritual, mediante su Espíritu Santo, esté con nosotros para siempre. Dios habitando en tu corazón. Y esto es la dicha. Si tú quieres experimentar esto, si tú quieres vivir cada mañana acompañado de Dios, de su presencia, simplemente es cuestión de que lo pidas. Y lo dice la Escritura, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará el Padre a su Espíritu Santo a quien se lo llegue a pedir? ¿No quisieras pedirle a Dios, envía tu Espíritu Santo? Envía de tu gracia. Permíteme que tu Espíritu habite en mi corazón para siempre, a donde quiera que vaya, donde quiera que esté, las necesidades que tenga, las preguntas que surjan en mi mente, y saber que tú estás conmigo y que puedo confiar en ti y que tú siempre estás proveyéndome. Creo que esto es un regalo de Dios para la humanidad. Emmanuel, Dios con nosotros, quiere vivir en compañía tuya. Quiere que tú
experimentes su presencia en todo momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia o necesidad. Este Dios te ama y este Dios tiene lo mejor para ti. Y yo quiero orar en este momento porque, como lo dice la Escritura, ¿cuánto más no nos dará el Padre su Espíritu a quien lo pidamos? ¿Quieres hacer una oración conmigo? Creo que vale la pena y te invito a hacerlo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos a ti confiadamente, porque tú lo que has traído a nosotros es tu misma presencia. Y oro, mi Dios, por aquellas personas que puedan estar escuchando este mensaje y que en este momento están dolidas, están sintiéndose solas, están golpeadas por tanta cosa que se vive el día de hoy y que necesitan esa compañía tuya. Mi Dios, oro porque tú limpies sus corazones como lo has hecho conmigo, nos perdones nuestros pecados, mi Dios, y si alguien en este momento está reconociendo que te necesita, yo creo que es suficiente el que Él diga, te necesito, quiero aprender, quiero vivir contigo, quiero que tú estés a mi lado. Y Señor, ese corazón contristado, ese corazón dolido y que busca ahora de ti, será consolado por tu presencia. Señor, gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a entenderlo, a vivirlo y a cada día, Señor, experimentar esa presencia tuya, porque esa es la verdad. No hay otra verdad, sino Cristo mismo, y Él lo ha dicho, que está con nosotros. Te alabamos, mi Dios, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, hermano, Dios está contigo. Dios con nosotros. Créelo, vívelo cotidianamente. Dios está a tu lado. Dios vive para siempre alrededor tuyo. Disfrútalo, vívelo, experiméntalo y gózate en ello. Hasta pronto, si Dios quiere, y gracias por escuchar. Dios te bendiga.